Muchas gracias a todos. Es la verdad, es para mí un verdadero honor dar esta sesión en este día tan especial para todos. Antes que todos, una felicitación a todos y espero que este tema les guste y sobre todo les sirva y les deje algún mensaje. Entonces, vamos a empezar. Déjenme quitar para no estarme viendo. Ahora sí. Vamos a empezar por decir que siempre o casi siempre eh, se, ha, se ha comparado a la aviación con, con la anestesia por muchas cosas y no solamente por el aterrizaje, el despegue, el mantenimiento, pero tiene una de las cosas principales que tiene mucho que ver a la hora de compararlo es en cuestión de la seguridad. Y es que, ¿dónde empieza todo esto? Todo data desde los años 2000, cuando el Instituto de Medicina publica esta publicación de este libro, donde dice que errar es humano. Tuvo una controversia tremenda porque esto se desató en periódicos y revistas de aquella época, el dar a conocer la muerte por año de 98,000 personas por cuestiones de errores humanos. Entonces, creo que la cifra es verdaderamente y actualmente, o sea, esa cifra es alarmante de cómo es posible que mueran 98,000 gentes por un error humano. Y la verdad es que todos ustedes y yo sabemos que desafortunadamente siguen habiendo errores en el ámbito de la medicina y de la anestesiología, no es la excepción. Y es que miren que 17 años después de la publicación que se hizo por el Instituto de Salud, nos siguen diciendo que es más peligroso eh, las cuestiones de salud, es más peligroso entrar a un hospital que eh, escalar una montaña o saltar de un bungee, entre otras cuestiones de peligro. Y 20 años después nos siguen diciendo que lamentablemente una de las verdades es que lo que se ha intentado en dar solución a este problema no ha ayudado mucho. Y una de esas propuestas que se habían tenido desde el año 2000 era precisamente la simulación. Pero la simulación va enfocada no hacia tomar tal o cual habilidad. La simulación, y sobre todo en el ámbito de la aviación, va enfocada a situaciones de crisis, situaciones de qué decisión tengo yo o piloto tengo que tomar cuando, por ejemplo, una de las cosas más graves que pasan en términos de aviación es cuando se descompone un motor durante el trayecto del vuelo. ¿Qué tiene que hacer un piloto para controlarse, tomar la decisión y tomar las medidas apropiadas para salvar o salvaguardar a las personas a las que tiene su cargo, las vidas? Y yo creo que una situación tal vez comparada con cuanto a la aviación en términos de anestesia, una de las situaciones es cuando no podemos intubar y cuando no podemos ventilar o oxigenar. Y yo me pregunto, ¿estamos preparados para este tipo de situación? Y no en cuanto a técnica, porque técnicamente estoy segura que todos nosotros sabemos qué actuar, qué hacer o qué decisiones tomar en el momento que tengamos este tipo de emergencias o de crisis. Pero ¿cómo debemos comportarnos estando frente a estas situaciones? ¿De qué habilidades tenemos que manejar? Cómo manejar esta situación en el entorno. Y sé que muchos de los que nos hemos enfrentado a esta situación, bueno, creo que si nos tomaran una foto, sería tal cual la imagen que ustedes ven en pantalla, ¿no? Entonces, a muchos literal casi se nos cae el uniforme, se nos cae todo y nos ponemos muy nerviosos porque no estamos acostumbrados a tener estas situaciones de forma cotidiana, por suerte, ¿no? Y es que
En términos de aviación, vean la estadística, se considera que la posibilidad de morir es 1 en 10 millones y la posibilidad de morir en hospitales es de 1 en 300. Y yo quisiera saber actualmente cuál sería esta estadística, ¿no? Que por esto de la pandemia seguramente es mucho más alta la incidencia de muertes en un hospital. Existen dos tipos de errores básicamente, y estos están claros y creo que todos lo sabemos. Uno de omisión, por no tomar las acciones en el momento correcto, y otro de acción, que creo que las dos son igual de peligrosas en términos de anestesiología. Y es que miren que se calcula estadísticamente que se comete un error por cada 133 anestesias. Y eso que sabemos que técnicamente existe un subregistro tremendo de errores que se cometen, ¿no? Y cuántas de las veces le decimos al residente, no, eso no lo apuntes, ¿no? O cuántas de las veces nos vamos a dormir y estamos, híjole, ¿por qué no le puse este medicamento? O si le hubiera puesto el otro, no me hubiera pasado tal o cual situación, ¿no? Entonces, esto es muy importante para tomar en cuenta. ¿Cuáles son los factores humanos que se consideran que están presentes dentro de las complicaciones en anestesiología? Y vean, el NAP5 nos reporta los factores humanos de anestesia reconocidos eh, para o que se consideran errores propiamente o que pueden suceder errores en la práctica de la anestesia. Principalmente es en cuanto a errores a la dosificación de medicamentos, ya sea en cuanto al etiquetado, al cambio de jeringa, a la falta de conocimiento, infradosificación, etcétera, o bien a errores de juicio, a que le cerramos antes de lo que se debe de cerrar, ¿no? Ya sea por desconocimiento, etcétera, ¿no? O también tiene que ver las carreras, la fatiga, falta de supervisión, por ejemplo, en el caso de los residentes, o falta de conocimiento también, ¿no? Y entonces, ¿qué es la simulación? Partiendo de ahí, tenemos que diferenciar que la simulación es una técnica, ¿ok? No es una tecnología. Lo que hace esta técnica es reemplazar o ampliar o amplificar experiencias reales y tratar de evocar o replicar de forma sustancial aspectos del mundo real en una manera completamente interactiva, ¿ok? Esto es la simulación, es una técnica y no se nos olvide. ¿Cuántos tipos de simuladores hay? Hay varios, pero en general son aquellos que se refieren a la realidad física, los simuladores de pantalla, estos que todo mundo hemos tenido a lo mejor alguna oportunidad de tener en contacto con los maniquís en los cursos, los simuladores de pantalla que son de los más, digamos, los que ya tienen más tiempo, y actualmente los simuladores de realidad virtual, que están muy de moda y que el ámbito de la anestesiología no se ha quedado atrás. Y existe otro tipo de simulación que más adelante lo voy a tratar, que tuvo o está retomando auge ahorita con lo de la pandemia y le llaman la simulación in situ. Y es que desde el 2010, vean que Ross Kennedy hacía esta publicación y decía que veía el futuro de la anestesia en términos de dosificación como una manera de mover el arte de la anestesia del impresionalismo al realismo. Y yo digo, ¿será cierto eso o no será cierto? Como dice el gatito, ¿no? Y es que me di a la tarea de buscar todos los simuladores que podemos utilizar en anestesiología. Y existe, no tienen idea de la gama de simuladores que me encontré y los cuales les traigo como un resumen de cada uno de ellos para que los tomen en cuenta y en un momento dado, si así lo quieren, echarlos a andar y tenerlos para que les sirva en su práctica. Y vean, ¿quién no ha querido tener pues un fibroscopio a la mano, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa cuando nos lo traen? No sabemos hacia dónde se mueve o cómo se gira y no estamos acostumbrados a adaptarlo, ¿no? Este es un buen simulador que nos puede llevar a agarrar habilidad en cuanto al movimiento del fibroscopio para que cuando lo tengamos ya podemos echar mano o usarlo o por lo menos estar más familiarizado con los movimientos. Este es otro simulador ya un poquito más viejito de la máquina de anestesia
estas máquinas que en su momento eran una maravilla, las Fabius de Drager, y en donde nos deja ver, vean cómo se moviliza, por ejemplo, el oxígeno, cómo, para qué nos sirve la válvula, entonces, y nos lleva también a familiarizarnos con el movimiento de la máquina. Y vean cómo es, todos los que hemos estado, todos nosotros sabemos que esto es el pan nuestro de cada día, ¿no? Y sé que me van a decir, bueno, sí, pero las Drager, ya incluso muchos hospitales ya no tienen de esas máquinas, pero sí tienen GE, y vean que este es, aunque es el demo del simulador, pero sí está muy real o muy adaptado a la realidad actualmente. Muchos hospitales tenemos de ellos, de estos monitores, y vean que por lo menos en este que es el demo, por lo menos me deja ver cuánto tiempo me tardo en llegar a un CAM del vaporizador a tal o cual flujo de oxígeno, ¿no? Cosa que muchas de las veces, por cuestiones de salud, hasta de uno no puedo hacerlo en vivo, no lo puedo abrir a un vaporizador y ver cuánto tiempo me tardo, cuánto tiempo no, etcétera, ¿no? De con el Desflo, con el Seborán. Y este es de mucha utilidad también. Eh, Otro simulador, vean este que aunque es como un híbrido entre un simulador físico y también un simulador en pantalla, es este otro que hizo Javier García de España, en el que nos habla y nos deja ver la máquina de anestesia tanto de forma visual, de forma gráfica, como de forma real. Y es que él se dio la tarea de hacer una máquina de anestesia transparente y nos da la explicación simulando una máquina de anestesia, ¿no? Que es de mucha utilidad este. Y también este otro que vieron en su pantalla, a su derecha, en donde nos dice, es un simulador de gases anestésicos, cómo se mueve el gas a la hora desde que lo abrimos, cuando le damos flush, cómo llega al alveolo, a la arteria, al músculo, etcétera, ¿no? Entonces, también nos es de utilidad para darnos a entender cuánto tiempo tarda realmente en llegar al alveolo, que es finalmente lo que se busca con los halógenos. Estos otros que nos hablan, perdón, regrese, perdona. Estos otros que nos tienen más que ver con la reanimación cardiopulmonar. Otra cosa que no podemos hacer en vivo es el dar, por ejemplo, ¿no? Dar desfibrilaciones, y con esto, bueno, podemos aprender cómo cargar, cuándo hacerlo sincrónico, y hasta, vean, hasta imprimir el electrocardiograma, por supuesto, simulado, ¿no? Pero sí nos deja mucho ver la práctica, algo que no se puede hacer de lleno con el paciente, sí lo podemos hacer en la pantalla. Y estos otros simuladores que también son prácticamente de medicina, no son tanto de anestesia, pero sí nos llevan a un mundo como el de estilo videojuegos. Y si quienes tuvo la oportunidad de estar en el congreso del Comexan, creo que no sé si les pasó, pero por lo menos a mí me costaba mucho hacer el movimiento del avatar, ¿no? Entonces, con estos nos lleva a la práctica e irnos adentrando más, porque para allá van los simuladores, para allá va la enseñanza de la medicina y de la anestesiología, ¿no? Entonces, son otros de los que podemos echar mano para tomar habilidades diferentes. Y este otro, que es un simulador especial, de hecho es prácticamente, es como, yo digo, como un simulador avanzado, que es en cuanto al trasplante hepático, en donde nos dan una especie de créditos y de acuerdo a cada decisión que tomemos, esos créditos se pueden aumentar o se pueden disminuir, ¿no? Entonces, aunque este es como para específicamente, para subespecialidad, vea, se pueden poner el catéter y demás, pero también nos pueden servir para pensar qué debo de hacer, si le tengo que poner infusión de algún vasopresor, de algún otro medicamento, en este caso, en este paciente específicamente. Y estos otros también existe en el ámbito de la anestesia regional. Y vean qué maravilla de simuladores, que la doctora Areli me hizo favor de pasarme la información, vean qué tan real nos llevan este simulador los dos, que nos dejan ya, o más bien ya no dejan nada a la imaginación, nos llevan de la mano hacia cómo llevar la anestesia regional, ¿no? De una forma desde lo gráfico a lo visual y tratando de acercarlo a lo real, ¿no?
Entonces, y estos otros que son ya propiamente de anestesiología y están en la página de la ASA, y vean, también ya son simuladores más reales, también son tipo videojuegos, tipo Avatar, en donde nos simulan eventos reales. El de su izquierda es una paciente embarazada en trabajo de parto, que cuando yo lo eché a andar el simulador me empezó a convulsionar. Y bueno, este sí nos lleva a escenarios de crisis que como pasa en la vida real, ¿no? Porque tú llegas con un paciente, no sabes cómo va a reaccionar, cómo va a convulsionar, te va a hacer alguna arritmia, etcétera, y tienes que tomar la decisión en ese momento. Para allá van exactamente los simuladores. Ese es el objetivo, crear situaciones de crisis y sobre todo a que aprendamos a tomar habilidades y decisiones y comportamientos frente a esa crisis que tenemos enfrente, ¿no? En este de la derecha puedo hasta escuchar si le quiero auscultar el tórax al paciente, puedo tocar la piel, puedo ver si tiene pulso, abrir el vaporizador y en un momento dado incluso hasta revisar, vean, si orinó, si no orinó, puedo interactuar con el cirujano, el equipo, puedo ver el simulador en primera persona, en tercera persona, tal cual lo hacen en los videojuegos y creo que nuestros hijos eh, podrían ayudarnos en este tipo de simuladores, ¿no? Y a nosotros nos serviría. Y ok, creo que sí es cierto y creo que cada vez nos adentran los simuladores a un mundo más real, ¿no? Entonces, lo que decían hace 10 años, hoy lo podemos ver hecho realidad. Y tan real que vean, este es un centro de simulación, como yo sé que existen ya muchos en el país y en el mundo, y quien no quisiera tener este centro de simulación con todo, bueno, wow, creo que está más equipado que ni muchos quirófanos a los que asistimos, ¿no? Y yo creo que esta imagen sería perfecta si tuviera algún simulador de anestesia intravenosa, que creo, desde mi punto de vista, que es lo único, el pequeño detalle que le falta. Y sobre eso vamos a hablar, sobre los simuladores. ¿Y por qué es necesario hablar? Fíjense que en esta encuesta, que ya se las he presentado en otras pláticas, se encuestó a los anestesiólogos, se les preguntó por qué no hacían anestesia intravenosa y entre muchas otras razones, yo me quiero enfocar a 4 específicamente, donde dicen no hay disponibilidad de bombas TCI, lo cual es cierto y es correcto. Se requiere un esfuerzo adicional. Hay mucha dificultad para predecir o para despertar a un paciente. Los modelos PKPD son difíciles de entender y creo que las 4 razones que resumí son muy reales. Pero para eso nos sirven los simuladores, entre otras cosas, para aprender, para echarlos a andar y para actuar en situaciones de crisis. ¿Cuáles son los simuladores que tenemos en el ámbito de anestesia intravenosa? También son muchos, ¿eh? Es una gran cantidad. Estos que ven en pantalla también les pueden servir. Cualquiera de ellos nos puede enseñar mucho, ¿no? Y créanme que cuando activa uno el simulador, aprende uno muchísimo más que si me lo platican o que muchos cursos o demás, ¿no? Nada más hay que saber cómo funcionan y echarlos a andar y sobre todo usarlos, ¿no? Y es que efectivamente hablar de un modelo PKPD, si yo me pusiera a hablar cada detalle de esto, creo que nos tardaríamos toda la noche y terminaríamos igual, no le entenderíamos. Pero vamos a hacerlo de una manera más gráfica y más práctica. Y vean en estos videos, son 2 simuladores y esta es una bomba de infusión. La manera como se programa una bomba es muy similar a cada uno de los simuladores. En todas nos piden peso, edad, talla. La única diferencia con la bomba es que nos identifica la jeringa, cosa que obviamente el simulador no lo hace. Algunos sí nos traen la función de cambiar jeringa para cuestión de detener la perfusión y todos hacen esta función. Miren, este es el anesfusor, es uno de los simuladores que la diferencia es el único al cual le puedo poner el nombre del paciente.
Y lo que nos hacen, igual que la bomba, es calcular la superficie corporal, el índice de masa corporal, la masa magra, el peso ideal, la masa libre de grasa, para que dependiendo del modelo que nosotros elijamos para tal paciente, entonces va a considerar el peso que tiene el modelo y sobre eso es que va a hacer los cálculos del fármaco. Y finalmente todos terminan en una gráfica. Vean, aquí ya está la gráfica y acá también. Cuando termina el simulador, todos hacen la misma gráfica, nos dicen cómo se comporta el fármaco a sitio efecto y cómo se comporta a plasma. Entonces, vean que tienen los mismos principios de inicio, se programan igual. El único que incluye incluso la clasificación de ASA es el TIVA Trainer y en el ordenador para Windows, porque el ordenador para Mac no lo incluye, pero en este sí es el único que hace la diferencia con los demás, pero de ahí son prácticamente igualitos. ¿Qué otra cosa tenemos que conocer a la hora de que tengamos una bomba TCI? Recordemos que no tenemos, pero ¿qué tal si mañana nos llega una bomba y nos dicen, aquí está tu TCI, la tienes que usar? Oh, entonces, ¿qué tengo que saber que tiene una bomba? Y eso lo podemos aprender a partir del simulador. Y primero, saber que cada bomba tiene determinada cantidad de fármaco. No todas tienen los mismos. Y de cada fármaco, cada bomba, tiene diferentes modelos farmacocinéticos, de acuerdo a muchas razones, pero sí hay que saber cuál es el modelo que tenemos, con los que contamos, y cómo se comporta ese modelo con los pacientes a los que estamos manejando. Y miren, esta es la librería de fármacos que tiene el Anesfusor, uno de los más completos. Tiene muchos modelos farmacocinéticos, tanto pediátricos como en adulto. Y esta es la librería de modelos que tiene esta bomba suiza, que es la Arcomed, que creo que es una de las más completas y tiene modelos tanto para adultos como pediátricos, como para gran obesos, ¿no? Entonces, esta es una de las grandes ventajas que tiene esta bomba. En esta otra, que es la china, la Benefusion, la Mindray, tiene 7 modelos, también el único que le faltaría para ser perfecta es el de Cortines, pero sirve, es una máquina completamente funcional que corre igual que los demás y que además se puede usar también de forma manual. Esta es la librería del TIVA Trainer en el ordenador de Windows y el TIVA Trainer para Mac, para iOS, tiene muchísimos más fármacos que incluso se pueden editar y se pueden agregar. Y estos son los fármacos que incluye la ITIVA, que seguramente ya muchos de ustedes tienen, y que, vean, con la modificación contiene más de 55 modelos farmacocinéticos, lo cual lo hace uno de los más completos, si no es que el más completo. Para nuestra ventaja está en español, ¿no? Entonces, ok, ya supe que tengo que saber qué modelos tienen mis bombas y ahora, ¿para qué me sirve lo que yo les comentaba hace ratito? Esto del K21, K12, K13. Eso se llaman constantes de transferencia intercompartimental. Y lo que quiere decir es cómo es que los fármacos, la droga, se mueve de un compartimento a otro compartimento por unidad de tiempo. ¿Qué tanto se tarda en movilizarse? Y eso es justamente lo que nos dice estos simuladores, como es el caso de la Anesfusor. Y vean, es que aquí nos dice, por ejemplo, cuánto tiempo tarda del compartimento 1 al 0, del 1 al 2, del 2 a 1, etcétera. Es decir, en este ya vemos los nombres y podemos analizar, por decir, aquí hay dos modelos Marsh. Este es el original del difusor y este es la corrección que se hizo. ¿Qué se le modificó? El KEO. Y vean, acordémonos que mientras el KEO sea más pequeño, la T media KEO o la latencia o la histéresis es mayor o más larga. Entonces, lo que se dieron cuenta, que el tiempo o la histéresis de este fármaco era muy larga y se tardaba por eso mucho en iniciar la perfusión cuando se usaba el modelo de Marsh, el original. Se hizo la modificación del KEO y entonces se acortó este tiempo. Otra cosa que es interesante saber del modelo es cuál es el volumen central. Y esto se refiere cuál es el volumen inicial que va a considerar
para hacer el cálculo de la dosis de inicio. ¿Cuánto toma en cuenta? Y vean la diferencia, por ejemplo, entre Snyder y Marsh, que hay una diferencia enorme, ¿no? Pero no así, por ejemplo, con Cortines, que tiene casi el mismo volumen que Snyder, pero lo que cambian son la forma como lo hace, que este toma en cuenta el peso, la talla y la edad, y este toma en cuenta, el de Cortines, la alometría. Entonces, ahora sí ya puedo entender por qué cuando yo le doy en la ITIVA, cuando yo le doy, por ejemplo, Marsh original a un paciente de 60 kilos, de 1,60, ¿por qué me da más bolo cuando le doy el Marsh del difusor a que si le doy el Marsh 1.6? ¿Por qué me da más? Porque se va a tardar más en iniciar la perfusión, hasta casi 4 minutos. Y en el caso del Marsh corregido, que dijimos que acortaron el KEO, y se va a tardar menos, por eso me da menos bolo, pero la perfusión es mayor, porque inicia luego cuando empieza a perfundir propiamente el fármaco, ¿no? Ahora sí ya entiendo por qué. Entonces, que tengo que ver a qué paciente sí le puedo dar 11 mililitros de bolo y a qué paciente no le puedo dar los 11 mililitros, o cuál sí puedo esperarme a que haga, a considerar la perfusión, a que inicie la perfusión, y cuál no, y necesito que inicie la perfusión de una forma más rápida. Si lo viéramos en la gráfica, vean, aquí se ve la concentración en rojo, la más alta, en plasma, con el KEO de 0.25, el original, y la concentración en el plasma del Marsh corregido. Y vean la diferencia en tiempo, ¿no? En cuanto, recordemos que cuando es la estéresis del fármaco, cuando hay un equilibrio entre las concentraciones del fármaco. Si lo viéramos ahora, eso mismo que yo les decía, en el TIVA Trainer o gráficamente, ahora sí, ya con el modelo tricompartamental, vean qué concentración se alcanza, además, cuando yo doy lo voy a pausar, cuando yo doy el modelo de Marsh, el original que es este, y me alcanza hasta 7.4 de concentración, y con el Marsh modificado 4.4. Pero vean aquí en este recuadro azul, arriba y abajo, cuánto tiempo después empieza la perfusión. Entonces vean en el cuadro de arriba que se tarda casi 2 minutos, incluso lo pueden ver acá en la jeringa, en donde se para la perfusión, la bomba no hace nada, y acá también, y lo empieza hasta el minuto 4, es a donde empieza la perfusión. Entonces, tengo que saber cómo le va a impactar este bolo tan alto, ven, a cada 6 mililitros, a cada 11 mililitros, para empezar la perfusión. Entonces, ahora sí, ya puedo elegir gráficamente con el simulador cuál Marsh le tengo que dar a cuál o no paciente. Entonces, creo que se me quedó. Perdón, ahí está. Ahora sí, perdón, adelante. Entonces, si yo programo a un mismo paciente, le pongo 6 modelos diferentes, ¿cuál va a ser la diferencia? Y vean, los puse en orden del que menos medicamento da en bolo hasta el que más da. Entonces, imaginémonos que, por supuesto, no todos los pacientes es lo mismo. ¿A qué paciente sí le puedo dar un bolo de 50 miligramos? ¿Y a qué paciente le puedo dar un bolo de 125 miligramos? ¿No? Digo, si es un paciente no es lo mismo si está inestable, si es cardiópata, si está hipotenso, si es niño, si es adulto, si es niño con sobrepeso, etcétera. Entonces ya gráficamente ya puedo elegir cuál es el mejor modelo para cada paciente e imaginármelo, ponerlo a correr, ¿no? Y ver cómo se comporta el modelo en cada paciente. Ahora, si todavía tengo dudas y no sé cuál es el mejor de los modelos, vean que la ITIVA incluso nos dice algunas recomendaciones o algunas descripciones de qué coparámetros, por ejemplo, toma en cuenta tal o cual fármaco, ¿no? Dice solamente toma en cuenta para el Marsh 1.6 el peso como coparámetro, otros toman en cuenta la edad del peso, otros solo el peso,
otros edad, peso, altura. Esto ya no lo dice incluso el mismo simulador. Este nos lo dice más y en algunos nos da algunos comentarios extras. Por ejemplo, aquí nos dice el original de Mars Diplifusor, nos dice no recomendado en ancianos. Entonces, mucho ojo porque no recomiendan que se hagan este tipo de pacientes, ¿no? Y ahora vámonos con otros modelos. Este que es el de E-Level, que es de los más actuales, no nuevo, pero de los más recientes. Y vean, y ahora sí, ya puedo saber que sin ver estas gráficas y viendo solamente Cortines y comparando con E-Level, si E-Level me da un volumen central más alto, entonces teóricamente me tiene que dar un poquito de más bolo al inicio, pero no. La forma como está hecho E-Level me deja ver que el bolo es menor, pero la perfusión se inicia casi igual que con Cortines, aunque el bolo lo da un poquito menor que Cortines. Entonces, si tengo un paciente con sobrepeso para el cual están hechos estos modelos, pero uno lo tengo inestable y otro lo tengo bien, o a lo mejor hasta un poquito hiperdinámico, entonces, ¿cuál voy a elegir? Pues depende de cada uno, ¿no? A cuál sí le puedo dar este bolo de 65 y a cuál no le puedo dar el bolo de 90 miligramos, ¿no? Ya desde ahí nos dicen, ok, pero este es un paciente, bueno, y en el descriptor nos dicen, además de E-Level nos dicen, este modelo se debe de usar con opioide, porque eso es otra cosa. Si le vamos a dar otro medicamento, tenemos que saber cuál es la interacción que se hacen con tal o cual fármaco, ¿no? Y si lo viéramos gráficamente, quiero que vean a dónde llega y vean las perfusiones que manejan los dos al inicio, hasta dónde llegan las concentraciones cuando se inicia esta perfusión a un paciente, al mismo paciente. Y uno llega hasta 14 y otro llega, el E-Level llega hasta 16. Entonces, vean que lo malo de las perfusiones controladas por objetivo o programadas por objetivo es que no sabemos o desconocemos cuál es la concentración que van a alcanzar a la hora de dar el bolo, por lo cual en muchos pacientes es peligroso, ¿no? Ok, pero esto es en un escenario de pacientes sanos con modelos que están ya validados para usarse en la práctica de la anestesia intravenosa. Pero dijimos que el simulador es para utilizarse en situaciones de crisis. Entonces, ok, ¿cómo se comportarían los modelos en los pacientes obesos? Y vean, aquí lo único que hice fue agregarle 100 kilos al mismo paciente que estábamos simulando y hice la programación de 4 modelos diferentes y programándolo a concentración a sitio efecto. Y vean, E-Level para este paciente de 160 kilos me da un bolo de 170, Cortines también y Mars 1.6 también. Pero vean qué bolo me daría Schneider si yo a este paciente le programo. Y dijimos que una de las cuestiones de errores que tenían que ver con errores humanos era la infradosificación. Y vean que esta puede ser una de las razones que si yo le programo este modelo en una bomba, porque a lo mejor solo tiene Schneider y Mars y no sé cuál usar, y entonces digo, pues le voy a poner Schneider, ¿no? Pero es un paciente gran obeso, y entonces vean que se va a quedar corto para este paciente. Entonces aquí podemos cometer un error de administración de fármacos y que a pesar de estar programando y podemos decir, no, pero ¿por qué no se duerme si le estoy programando así de efecto y le estoy poniendo el peso real del paciente y aún así se duerme? Porque incluso, por ejemplo, en el difusor nos dice desde la hora que programamos este paciente que para este índice de masa corporal es incompatible tanto para remifentanil en modelo Minto como para Propofol en este modelo en Schneider en modo TCI y ya vimos por qué, ¿sale? Entonces, desde ahí incluso los simuladores nos pueden ir llevando de la mano y decirnos a este sí, a este no, para cuando estemos enfrente de una bomba tomar decisiones. Y vean ahora la diferencia. Lo mismo, el mismo modelo, pero programado uno a sitio efecto y otro a plasma. Y vean la diferencia de bolos, que ahora le va a dar 25 miligramos aguas. Y Cortines incluso programado a plasma me va a dar 30 miligramos. Y me van a decir, ay, ¿a poco con 30 miligramos se van a dormir? Ojo, pero vean lo que dice la siguiente velocidad. Dice que entonces iniciemos a 110 mililitros por hora durante 15 minutos. Algo muy parecido
en la velocidad que propone Cortina Sepúlveda. Por eso es que nos da el bolo más pequeño, pero la velocidad de perfusión más grande, más alta, durante más tiempo que cuando programamos a sitio efecto. Y vean, mucho más alta y con mayor tiempo. Aquí nada más en sitio efecto nos dice a 2.5 minutos a 106 mililitros por hora, ¿no? Entonces, esto nos sirve también para evitar errores de dosificación a la hora de programar las bombas. Y si lo viéramos, aquí está este mismo paciente, vean cómo se ve gráficamente, 160 kilos, unos 60 centímetros, y la concentración se va igual que hace rato a 16 y a 14 con el caso de Ilibel, y vean cómo incluso se llena por completo el volumen central cuando administramos cualquiera de los modelos, ¿no? Y vean aquí, perdón, es que este es a efecto y este es a plasma. Entonces, por eso es que los dos son E-Level. Y la diferencia, por ejemplo, con el Tiva Trainer, que es este que ven, es que también nos da como una imaginación de cómo estaría la farmacodinamia cuando usamos este modelo. Y es que nos dice, por ejemplo, que a tal o cual concentración, después de tal tiempo, se alcanzaría un BIS, por ejemplo, de 46. Es decir, al tiempo que se equilibra el fármaco, en ese tiempo el BIS seguramente ya debe de estar en 46. Y entonces, ¿qué pasaría si yo programo el mismo volumen pero a plasma y digo, bueno, a mí me dijeron que a los 3 minutos ya inicia porque ya se equilibran los fármacos y ya incluso el Tiva Trainer me dijo que debo estar en 46? Ajá, sí, pero si tú le programas a sitio efecto, ve a dónde estaría el BIS al tiempo más o menos que cuando lo programas a concentración efecto. A los 3 minutos tu BIS estará en 80. Entonces a lo mejor podemos decir, híjole, ¿por qué no se duerme el paciente? Es que ya le inicié, ya le puse TCI, ya le puse I-Level, que es un modelo para este tipo de pacientes, y no se duerme. Entonces, ahí podríamos estar cometiendo otro tipo de error a la hora de perfundir a estos pacientes, ¿no? Entonces, mucho cuidado. Y así podemos irnos con todos, ahora ya sabemos, por ejemplo, con todos los modelos para fentanil, los dos modelos que existen, el Schiffer y Scott, ya desde que veo que el volumen central es de 6, de Schiffer y el de Scott de 12, desde ahí puedo ver que quien me va a dar más fármaco al inicio del bolo va a ser Scott. Y vean, aquí lo vemos también el mismo paciente. Este es el del Ruglo y este es el de la Itiva. Y el por qué, ahora sí ya entendimos por qué me da más bolo Scott que Schiffer. Y este sería su fentanil también, que en el de Bovil me da más bolo que cuando usamos JEPS, que dicho sea de paso, el que viene en las bombas casi siempre es JEPS hasta ahorita. Igual puedo analizar los demás modelos, tanto de, por ejemplo, de Dexme. Ahora sí, ya tengo una visión general de cómo, si me dice que tengo el volumen central 8 litros, en el caso de Dexme, cuánta fármaco me va a dar, si tengo en el caso de ketamina 3.7 litros y si tengo en el caso de midazolam 51 litros, pues ya más o menos me doy una idea de qué cantidad de fármaco se va a llevar para que ya no me espante y diga, híjole, es que se me fue la jeringa o casi no avanzó la jeringa. ¿Por qué? Porque es el modelo que estoy utilizando, ¿no? Y vean, a la hora de correrlos, esta es una simulación que hice en tiempo real y a la hora de correr la bomba igual que el simulador, vean, aquí tengo Propofol en MASH 1.5, en MASH con un queo corto, que fue lo que les decía que hicieron, y exactamente al minuto, o sea, iban corriendo el mismo minuto, el mismo tiempo, me daba 27.4 mililitros por hora, igual que la bomba, 27.7, y en el caso de Remi, la misma concentración, 50 microgramos, me da la misma velocidad a la misma concentración, vean, de Remi 3.8 y de Propofol 2.5. Entonces, se fijan que es exactamente lo mismo que si yo corro un simulador a que si corro las bombas de las cuales no tenemos. Y ahora sí, yo creo que también esta plática se podría llamar de la acción a la simulación,
porque una de las cosas que para lo que nos sirven los simuladores además es para hacer ese famoso debriefing, ¿no? Y poder ver qué hicimos, si lo hicimos bien, si lo hicimos mal o qué pudimos haber hecho más, ¿no? Y lo que hice fue hacer 2 anestesias. Por coincidencia, tuve 2 pacientes seguidas de características similares, vean, con un índice de masa corporal, una de 25, la otra de 24, las 2 para reducción mamaria. La diferencia, bueno, prácticamente o propiamente fue el tamaño de la reducción, por el cual una fueron casi 4 horas y la otra un poquito pasadito de 3 horas. ¿Cuál fue la diferencia que hice? Las 2 fueron con propofol y con remifentanil. ¿Qué fue lo diferente? Que las conduje de forma, una a sitio efecto y otra plasma, ambos, tanto el propofol como el remifentanil. ¿Qué fue lo que hice? Puse mis bombas normal, al mismo tiempo puse los datos en el AITIVA. La ventaja del AITIVA es que va registrando todos los cambios que se van haciendo y al final de la simulación puedo imprimirlos o guardarlos simplemente, que fue lo que hice. Me llevé los datos y de ahí pasé los datos al TIVA Trainer y al Anesfusor. ¿Y qué fue lo que sucedió? O sea, hice un análisis de 2 casos reales que yo manejé y que se los quiero compartir en esta ocasión, ¿ok? Y vean, este es el primer caso conducido a sitio efecto, y quiero que vean el video. Arriba tienen propofol y abajo tienen remifentanil. Otra de las ventajas de ver esta simulación, ya al terminar, vean el tiempo, es que en gris lo que nos da el TIVA Trainer es la interacción de los fármacos. Cada rayita roja, ya sea para abajo o para arriba, que ustedes ven aquí, son los cambios que yo hice en las bombas y que también los realicé al mismo tiempo que lo hacía en la bomba, lo hacía en el simulador. Este es propofol y este es remifentanil. Y vamos a analizar las gráficas poco a poco. Después lo llevé al anesfusor para que se viera más clara la gráfica. Son exactamente las mismas. Recordemos que este paciente es pautado a concentración efecto. Y vean, este es propofol. Empecé con una concentración de 3, vean hasta dónde se dio el bolo, ahí me mantuve, después me bajé. ¿Y por qué me bajé? Porque tengo la ventaja de tener monitoreo cerebral, que es una de las grandes desventajas que no tenemos en todos los hospitales, pero entonces fui registrando y vean cómo se ve el espectro y cómo se mueven las ondas cerebrales, razones por las cuales cuando empecé a ver que había un predominio de ondas lentas en el electroencefalograma, entonces fue que decidí irme bajando. Después ahí ya empiezo a ver predominio de ondas rápidas, de de menor voltaje y mayor velocidad, mayor frecuencia, y entonces por eso es que me subo. Cada que te subes en la bomba, lanza un bolo que no sabemos de cuánto, y para alcanzar la concentración que le estás pautando, ¿no? Y finalmente aquí ya fue, de hecho aquí se ve, ya fue casi al terminar cuando estaban vendando, que se despertó. Entonces dije, no, espérate otro ratito que termine de poner la venda porque quería verlo gráficamente, por eso es que me subí un poquito ya casi para terminar. Y vean, así fue como se mantuvo más o menos su monitor de signos vitales. Y lo que quiero que vean, que al terminar la perfusión del propofol y al terminar en tiempo, el tiempo que yo le puse al simulador más o menos igual al tiempo que me marcó la perfusión, vean, son prácticamente iguales, 155 mililitros perfundidos en la bomba y 156, o sea, una diferencia de 1 mililitro, ¿no? O sea, prácticamente corren exactamente igual. Después nos vamos con el remifentanil. También empecé a sitio efecto y aquí al contrario, lo que tuve que hacer es subirme con el Remi de tal forma que llegué a 8, me parece, si mal no recuerdo. ¿Y por qué me tuve que subir? Porque tengo el monitor de analgesia y nocicepción, el ANI famoso, ¿no? Entonces, cuando yo vi que iba bajando, tuve que subirme y tuve que subirme hasta que me mantuve constante. Después, ahí voy, y dije, para fines de la de la simulación, dije, me voy a bajar un poquito a ver qué pasa, y entonces después me bajé,
tuve alguna respuesta, me tuve que regresar a cómo estaba, ¿no? Y prácticamente así se mantuvo durante toda la cirugía. Y vean, igual al terminar la perfusión de remifentanil, la bomba, cuánto perfundió en mililitros y prácticamente una diferencia de 2 mililitros, ¿no? Este es el segundo caso, el caso conducido a plasma. Y vean el video y vean la diferencia de las gráficas. Ahí está ya completo. Y vean la zona de la interacción. Aquí lo que hice fue empezar con la conducción titulada o escalonada. Primero empecé poquito, después otro poquito, después otro poco, y me fui subiendo en la concentración hasta que vi cambios en el electroencefalograma o hasta que la paciente ya no me respondió, que es lo que deberíamos de hacer o es lo que yo hacía hasta antes de esta situación del COVID, porque ahora la recomendación es hacer inducciones de secuencia rápida, pero esta paciente la quise hacer para ver gráficamente cuál era la diferencia y vean a dónde está la interacción en esta conducción a plasma. Y me van a decir, bueno, quedó muy abajo de la interacción, pero vamos a hacer el análisis también como lo hice. Este es ya el anesfusor, la gráfica de Remi y la gráfica de Propofol. Y vean la de Propofol que les decía que me fui subiendo de igual manera como lo hice en la bomba. Y en esta sí se puede ver en la gráfica como lo voy haciendo escalonadamente. Y aquí, bueno, todavía la paciente estaba despierta hasta que ya lo que dicen se cerró el espectro o ya tuvo cambios en el electroencefalograma. Ahí me quedé. Y una vez que tuve estos cambios, incluso ahí es donde ya le inicié la perfusión del remifentanil. No la inició igual primero el propofol para empezar la hipnosis, que deje de percibir la paciente y ya una vez que está dormida, que está anestesiada, entonces ya el inicio el hipnótico. Y vean cómo me mantuve en plasma, fue más constante y después ya al final la cirugía, bueno, ya se ve aquí el cambio. Lo mismo pasó con los signos vitales de esta paciente y vean la perfusión. Aquí sí tuve una diferencia de ni siquiera tanto, de 10 mililitros. Yo creo que algún movimiento que hice en la bomba omití hacerlo en el AITIVA, pero ni siquiera es tanto, vean, son casi prácticamente 10 mililitros. También pudo haber sido lo que se haya considerado por los cambios de la jeringa, ¿no? Aquí se ve ya la del remifentanil, vean cómo 10 minutos después, 8 o 10 minutos, empiezo la perfusión, la empiezo aquí sí constante y después me subo un poco también. ¿Por qué me subí? Igual empezaba a ver cambios en el ANI, por el que tuve que subirme un poquito. Una vez que recuperé, me mantuve y ahí me quedé. Y vean aquí incluso cuando terminé la simulación, eh, cómo quedé sorprendida de que la misma cantidad que se perfundió de Remi en la bomba también fue exactamente la misma que se perfundió en el simulador. O sea, lo que quiero darles a entender es que usen cualquier simulador o cualquier bomba, es práctica y exactamente lo mismo. Entonces, ahora sí ya puedo entender a qué se refiere la farmacocinética, la farmacodinámica, y si pudiera yo ver objetivamente este esquema que ya lo decía, que es difícil de entender, vería esto. Y vean cómo arriba, este sería un modelo PK-PD. La farmacocinética en este caso es el propofol, y la farmacodinámica. Y lo que quiero que vean, y bueno, no soy experta en este tema, pero lo que quiero que vean es la forma como se comporta el espectro durante casi toda la cirugía. Y quiero que lo comparen, este es el caso 1 a concentración-efecto, y ya si por ahí hay algún neuro que quiera comentar este caso, con mucho gusto. Y el caso 2, que es el que conduje a plasma. Y vean cómo se va cerrando el espectro lentamente, paulatinamente, cómo se mantiene y después cómo se vuelve a abrir, cómo se ve el despertar del paciente conducido a plasmas. Y yo les podría preguntar, si ustedes tuvieran estos dos casos, ¿cuál elegirían para hacer las conducciones de sus pacientes a plasma o a sitio efecto? Yo me quedo con el plasma. Incluso a la hora de hacer este análisis, que me llevó un buen rato hacerlo poco a poco, me pude dar cuenta de varias cosas que pude haber modificado y que aprendí y que lo voy a tomar en cuenta para los siguientes casos que tenga.
Y bueno, no solo es importante conocer los modelos, ya Cortines, ya Sepúlveda, sino también estar actualizados. Y miren que el COVID no es la excepción para hacer la simulación. Hay incluso 2 artículos muy buenos en la Revista Mexicana de Anestesia que nos hablan de la simulación in situ, ahora con el caso de la pandemia. In situ quiere decir llevar un escenario de crisis al escenario real, como en este caso al quirófano o al área de cuidados intensivos, de cómo iniciar la intubación, desde cómo vestir el equipo de protección personal y cómo simular incluso la posición prona. Y bueno, ya casi para terminar, entonces, ¿cuáles serían las conclusiones? ¿Cuáles son los pros y los contras de los simuladores? Los pros, que bueno, ¿para qué nos sirven? Para entender situaciones nuevas, situaciones poco frecuentes y complejas. Permite o permitirá a los médicos en un futuro realizar o tener conocimientos o realizar cosas sin poner en riesgo a los pacientes de hoy, ¿no? Que desafortunadamente, y siempre lo he dicho, la simulación debería de formar parte del programa operativo, ¿no? Que, por ejemplo, el paciente, el residente no toque al paciente hasta que domine ciertas habilidades y pueda entonces ahora sí poder hacer una intubación en un paciente de verdad, ¿no? Brinda la oportunidad de alcanzar competencias en habilidades difíciles y lo que les decía, no es la técnica propiamente, sino la habilidad, el comportamiento que tenemos que tener, ¿no? O sea, durante tal o cual situación difícil. El entorno simulado permite a los participantes cometer errores, ¿no? Como lo cual no lo permite al paciente real, ¿no? Eh, Se pueden practicar una y otra vez las cuestiones difíciles, si no pueden aprender a echar a andar una bomba, entonces lo pueden hacer con el simulador 20 veces y 20 veces y regresarse y repetirlo, etcétera, ¿no? Practicarlo una y otra vez hasta que se dominan las habilidades. Los contras, bueno, pues sí, muchas de las veces son el precio y el acceso, por supuesto, a los simuladores, ¿no? No todas las simulaciones se ejecutan en tiempo real, cosa o ventaja que tiene los simuladores de anestesia intravenosa, que sí se pueden ejecutar en tiempo real. Entonces, podemos tener el simulador en el quirófano y con una bomba volumétrica programar el simulador y a la bomba solamente ponerle mililitros por hora y sabemos, ahora sí lo sabemos, que nos van a hacer lo mismo, lo mismito que una bomba con TCI. Introduce nuevas formas de error también, por supuesto. Ahí podemos ver cosas, como yo les decía hace ratito, que me di cuenta que detecté en la forma como conduje esas anestesias reales y pude detectar algunas situaciones que seguramente las voy a modificar. Se requieren, por supuesto, conocimientos y habilidades en la materia. No puedo tomar un simulador de TCI si no conozco la farmacocinética de las drogas que voy a ocupar. Es igual que como cualquier otra herramienta, se requiere primero aprender a usarlo, dominarlo y necesita un estándar de alto desempeño y dominio. Y esto se refiere, no es como la simulación en todos los ámbitos, no es como las habilidades aprendidas. No es como cuando vamos a rotar y ya me toca rotar por gineco y ahora me toca rotar por trauma y roto o rotan los residentes o rotamos un mes y lo que aprendiste bien y lo que no aprendiste no. En el ámbito de la aviación, les dicen, tienen tantas oportunidades para pasar o acreditar tal nivel de comportamiento. Y si no lo acreditas, pues no te avanzas hasta que acredites ese desempeño o domines esa habilidad, porque no puedes acreditarlo, te lleves un mes, 2 meses, lo que sean, hasta que domines ese desempeño o ese dominio. Y otra de las cosas es el tiempo, ¿no? Y en términos del quirófano, el tiempo en el que le tomamos práctica al simulador y que ya el cirujano ya está encima y está viendo que estamos en el celular o en el iPad. Y entonces, pero una de las cosas que sí les puedo decir que el secreto en términos de farmacología es el tiempo que le demos también a los fármacos para que dejemos que actúen o que los echemos a andar.
Entonces, a pesar lo que hemos aprendido con el tiempo es que las guías, los protocolos que hemos preparado realmente no han servido de mucho, ¿no? Y los simuladores nos conducen a un entorno realista y deben de ofrecer tanto a los clínicos como a los administradores una retroalimentación honesta en cuanto a su comportamiento. Y yo creo, y esta imagen me gustó, por eso la dejé tal cual, porque creo que porque no ha impactado, por lo menos en México, porque no han impactado los centros de simulación en México, porque todo lo tomamos al relajo, todo lo tomamos a la ligera, y incluso en los cursos estos de reanimación del American Heart y demás, estamos echando relajo y pasa uno y nos reímos y pasa el otro y ahora te toca a ti, y creo que eso es, aparte de que es como parte de los mexicanos, pero creo que eso es el punto al cual hemos llegado y al que debemos de tomar en serio para que de verdad las simulaciones puedan ayudar a mejorar las habilidades y destrezas en situaciones de crisis en el ámbito de la anestesia y de cualquier práctica de la anestesiología. Yo espero que ahorita, bueno, como dice el meme, que estén todos volteando a ver que sí se puede hacer TCI, aunque no tengan bombas TCI, lo pueden hacer. Y, y que bueno, si me preguntan, si me dicen, ¿se puede hacer anestesia total intravenosa con los simuladores? Pues la respuesta sería sí, por supuesto. ¿Qué anestesia se puede hacer con los simuladores? Yo diría todas, ¿no? Sí, pero siempre y cuando conozcan o conozcamos la farmacocinética y la farmacodinámica. De lo contrario, ningún simulador nos va a decir súbele o bájale si nosotros no sabemos pautar bien el simulador y aplicarlo en nuestra vida real. Ya para terminar, les quiero dejar dos obsequios. Este es el primero, que el doctor David Ramírez, que fue el creador de la ITIVA, al contactarlo para hacerle algunas preguntas y pedirle autorización para sacar o presentarles a ustedes las imágenes del simulador, me dijo, les quiero regalar para quien no haya descargado el simulador un mes completo gratuito para usar el simulador completo. En la forma demo, creo que solo les deja correr un fármaco y a la hora de pagar o de comprarlo ya les deja utilizar todos los fármacos. Entonces, si ustedes escanean este código, van a tener 30 días para poderlo usar gratis. Y el siguiente regalo, espero que les guste y se los voy a dejar.